Doctora Astudillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Lara. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? Quería conocer su impresión. Se lo planteamos al doctor Noblecilla y él al final se fue por otro lado, pero quería conocer su impresión sobre el caso del presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de Lama. Usted es abogado penalista. Estoy seguro que sus conocimientos alcanzan a darnos una respuesta concreta. Se le está acusando, no sé si la figura es nepotismo o qué figura delictiva se puede dar a partir de que durante el 2011 al 2016, en que él era congresista de la República, sus familiares directos contrataban con el Estado. ¿Eso es legal? ¿Eso es ilegal? Cuéntenos, por favor, desde su punto de vista. Buenos días, señor. Sí, miren, a raíz de las comunicaciones, versiones periodísticas que se han brindado en los últimos días sobre este caso del señor presidente del Congreso de la República, sí, está iniciando pues una indagación que trata de verificar y investigar si existiría pues alguna irregularidad desde el punto de vista administrativo, funcional o desde el punto de vista penal. Normalmente cuando surgen estas comunicaciones sobre supuestos hechos criminales, inician una, dos o hasta tres investigaciones paralelas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con una investigación de corte administrativo que va a estar a cargo de la Contraloría General de la República, y por otro lado, alguna investigación que probablemente va a iniciar de oficio la Fiscalía de la Nación. Tenemos que tener en cuenta que todavía es bastante insuficiente la información que se maneja. Lo que se ha hecho público hasta el momento es que efectivamente habría por lo menos una familiar del actual presidente del Congreso de la República que vendría contratando con el Estado, habría suscrito contratos públicos en la época en la cual este señor era congresista de la República. En principio, existe una ley de nepotismo, sí, digamos que desde el punto de vista administrativo lo que intenta evitar o sancionar es que determinados funcionarios públicos que ejercen funciones en una determinada entidad pública contraten con familiares cercanos, ¿no? Familiares cercanos, para evitar precisamente que se generen conflictos, claro, de intereses y porque son obviamente situaciones que pueden generar alguna infracción administrativa. Lo que se conoce hasta el momento es que estos familiares aparentemente, al menos esta familiar, habría suscrito un contrato público con una entidad distinta a la de este personaje. Ahora bien, si no es nepotismo, y que efectivamente la norma de nepotismo solamente sanciona aquellas contrataciones públicas entre familiares y funcionarios públicos que laboran en la misma entidad estatal, lo que corresponde a la Fiscalía de la Nación es iniciar alguna indagación preliminar para verificar que esta persona, estoy hablando del congresista, podría haber cometido alguna otra infracción penal, o también en este caso le correspondería pues determinar si a la Contraloría General de la República si es que existe alguna infracción administrativa, ya sea pues infracción a la ley de nepotismo o alguna otra norma administrativa que hubiese vulnerado este señor congresista, ¿no? Si es que no es nepotismo, podría existir alguna infracción administrativa. Digamos que existe una ley que obliga a los funcionarios públicos a declarar los conflictos de intereses que puedan tener con sus familiares. Entonces, esta circunstancia, estos hechos, ¿a quién le corresponde investigar? En principio, a la Contraloría General de la República. No tendrían que ser ellos quienes tendrían que determinar en primer lugar si existe alguna infracción, alguna norma administrativa, y
eventualmente también a la Fiscalía determina que existe algún indicio de corrupción pública, ¿no? Que se haya generado a partir de estos contratos públicos suscritos entre los familiares de este congresista con las entidades del Estado correspondientes. Claro. Doctor Astudillo, ¿no estamos resultando los peruanos muy permisivos o no seguimos siendo permisivos como tiempo atrás? Porque está este caso que usted está comentando, luego lo de Richard Swing, que es un tema de tremenda relevancia mediática, el caso de Carla Buscaglia, y si vamos más atrás vamos a seguir encontrando casos en los que a partir de quien asume la gobernación del país siempre se presentan este tipo de situaciones. ¿Qué cosa no está funcionando? ¿Cómo podemos parar estas cosas? Bueno, aquí hay muchas carencias, ¿no? Esta es una problemática que no ha aparecido recientemente a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta es una problemática que ya tiene varias décadas en el país. Recuerden este libro del profesor Quiroz, La corrupción pública en el Perú, pues tiene el fenómeno de la corrupción en el Estado peruano, pero prácticamente desde el inicio de la República. Lo que está fallando aquí tiene que ver fundamentalmente con las políticas del Estado que precisamente tienen que hacer frente a este problema de la corrupción. Y las políticas del Estado, obviamente, las da el gobierno, pero también las tiene que desarrollar y ejecutar las diversas entidades públicas que precisamente tienen por mandato de la Constitución la labor de combatir este tipo de circunstancias y hechos de corrupción. Estoy hablando, por ejemplo, de la Fiscalía de la Nación, estoy hablando, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. También existe aquí responsabilidad, obviamente, de las Procuradurías Anticorrupción, que tienen también el deber de promover las denuncias penales cuando tienen conocimiento de las sospechas de que se están generando actos de corrupción. Fíjese, lo que ha sucedido con la pandemia del COVID-19 era algo que ya se veía venir, ¿no? Era algo que se veía venir. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente cuando precisamente ocurren estas circunstancias de emergencia que permiten a las entidades públicas saltarse los filtros, los candados que tienen las leyes de contratación pública, que precisamente intentan poner filtros para evitar de que se cometan estos actos de corrupción. Era algo que ya se sabía venir, que normalmente suceden en épocas de emergencia. Es decir, la ley permite ciertamente a las entidades del Estado, precisamente por razones de emergencia, saltarse los filtros, incluso contratar directamente con proveedores determinados para que puedan abastecer precisamente en el menor tiempo posible a la entidad pública. Y en este caso fallado precisamente han sido los controles de prevención. En este caso, por ejemplo, lo que debió haberse puesto mucho más énfasis es en un seguimiento permanente por parte de la Contraloría Pública, precisamente en estas contrataciones públicas que se hicieron de la noche a la mañana sin control, ¿no? Es decir, muchas entidades públicas del Estado, por razones de emergencia, se saltaron la ley y aprovecharon estas circunstancias precisamente para direccionar estas contrataciones públicas a proveedores, obviamente, que no se encontraban calificados para cumplir con las órdenes de servicio y los contratos que se estaban decidiendo contratar. Muy bien, está clara su posición. Yo quería plantearle otro tema brevemente antes de concluir la entrevista, y es el hacinamiento en los centros penitenciarios, porque el Ejecutivo parece que tiene la voluntad. El Congreso, debo entender que también, aunque digamos que archivó el proyecto del Ejecutivo sobre ese tema, pero ¿cuál podría ser la solución considerando tantos hacinamientos y tantos presos? Hay detenciones preventivas por doquier que más o menos llegan, creo, a los 30.000 o 40.000. Se habla de una solución que podrían ser los brazaletes y por lo tanto las detenciones domiciliarias. ¿Cuál puede ser la solución frente al hacinamiento? Mire, justamente en el actual contexto que estamos viviendo del COVID-19,
me da la impresión de que la estrategia, precisamente la Fiscalía de la Nación, es decir, el órgano constitucional que tiene por mandato el deber de perseguir el crimen, combatir el crimen, tiene que cambiar, ¿no? En los últimos años, a partir del fenómeno de la corrupción y de aquellos casos precisamente que tienen que ver con organizaciones criminales, se ha venido advirtiendo una política y una estrategia, ciertamente, del Ministerio Público a partir de requerir continuamente, ¿no?, y de manera sistemática, prisiones preventivas para todos, contra todos y para todos. Es decir, me da la impresión de que se ha adoptado como una estrategia procesal, que ciertamente está autorizada en la ley, el hecho de pedir y solicitar prisiones preventivas contra muchas personas que están vinculadas con actos de corrupción, pero sin atender las circunstancias peculiares de cada caso que podrían haber generado que la Fiscalía opte por otra medida menos drástica, ¿no? El Código Procesal Penal, por ejemplo, pone sobre la mesa un abanico de posibilidades, porque ciertamente la prisión preventiva pues no es la única medida coercitiva para someter a un investigado a un proceso penal. Existe el impedimento de salir del país, el arresto domiciliario, una serie de figuras que pueden impedir precisamente también que se perturbe la actividad probatoria, que se intente evitar el peligro de fuga y que precisamente mantengan al procesado vinculado y sometido al procedimiento penal. La Fiscalía en los últimos 2 años no ha optado ciertamente por esta figura. Tenemos, por ejemplo, como usted dice, los brazaletes electrónicos que lamentablemente no se han logrado ejecutar como una política y una opción para esos casos de crimen organizado, por una razón básica, ¿no?, de presupuesto, ¿no? Es decir, no existe un presupuesto suficiente precisamente para poder implementar esta medida coercitiva y precisamente como no se puede ejecutar, la Fiscalía, me da la impresión que no tiene otra opción, al menos en su radar, que solicitar continuamente prisiones preventivas en casos en los que me da la impresión que no deberían aplicar, ¿no? Porque sucede que el denunciado tiene una edad bastante avanzada que puede poner en riesgo su salud, porque el procesado tiene alguna enfermedad, porque el acusado y el investigado pues tienen arraigo, porque simplemente pues no se cumplen los presupuestos de la prisión preventiva, no se acredita con claridad, por ejemplo, que estas personas constituyan un riesgo para el entorpecimiento de la actividad probatoria de la Fiscalía, ni se ha demostrado, no se logra demostrar que constituyan un riesgo de fuga, ¿no? Sí. Entonces, me parece que ahí está fallando la Fiscalía a no advertir que existen muchas otras variables que podrían tranquilamente ejecutar, sobre todo en este contexto de COVID-19. Muy bien. ¿No? Muy bien. Clarísimo, doctor Astudillo. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Listo, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo. Muchas gracias al doctor Astudillo, Guillermo Astudillo, que estuvo aquí en Pulso Informativo.